Hola, bienvenidos. Qué gusto recibirlos a nuestro programa, un espacio creado para hacer un alto en la cotidianidad y dejarnos llevar por nuestros sentidos. Aliadas Podcast, en las voces de Yanira Jiménez, María Delgado, Ana Lucía Mendoza, Luz Arévalo, conversando con amor, conversando con el alma. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ciencia y espiritualidad. La ciencia es impulsada por la curiosidad de descubrir respuestas a qué, por qué y cómo. La espiritualidad es una ciencia que busca encontrar respuestas de quiénes somos. Sócrates creía en los dioses. De hecho, cuando acudía al oráculo y decía que había dioses buenos y malos y que los dioses estaban sujetos a la fuerza del universo. Albert Einstein, considerado el científico más famoso del siglo XX, algunos biógrafos lo consideraban un ateo consumado. Sin embargo, se fue convenciendo de un espíritu superior que estaría detrás de la creación del universo. Platón decía: Dios existe como causa primera de todas las cosas y fenómenos. Ahora bien, cuando vemos esas cascadas donde brota el agua día y noche, con ese ruido que nos trae paz al alma, esos montes y llanuras de color verde, la tierra donde brota frutas, tubérculos, verduras para nuestro sustento diario, y cuando vemos caras de gente buena, con su risa hermosa y con su corazón presto a ayudar a los demás, concluyo: Dios existe. En los últimos 50 años, los avances científicos y tecnológicos nos han llevado a pensar que la ciencia y las tecnologías lo explican o resuelven todo, apartando al hombre de lo espiritual y dando la apariencia de que ciencia y fe son incompatibles. Pero no lo son, porque considerar que hay una inteligencia suprema, causante de la existencia de todo, es de las primeras preguntas que suscitan este tipo de divisiones y no están alejadas de aquellas que la ciencia también se pregunta. ¿De dónde surge la existencia? ¿O de dónde surge el universo? El universo no es solo materia o astros o planetas. ¿O de dónde surgen los organismos de esta tierra? Esto nos lleva a pensar que todo viene de algo, que hay un origen, pues nada se genera espontáneamente. Todas estas preguntas han sido materia de investigación constante, tanto para filósofos como grandes pensadores teístas o ateos de todos los tiempos, quienes al final convergen en la existencia de Dios y en su naturaleza, ya sea para negar o afirmar, pero nunca eludir. Tal es el caso de Anthony Flew, 1923-2010, quien será recordado en la historia de la filosofía como uno de los intelectuales que hizo meritorias contribuciones durante la segunda mitad del siglo XX, declarando argumentos enérgicos a favor del ateísmo, pero que al final de su vida concluye que se equivocó, contrario a lo que creyó y sustentó por más de 50 años. Dice: hay suficientes pruebas filosóficas que muestran que Dios sí existe, es decir, que hay una inteligencia superior que fundó y que ordena el universo. Quizás nadie ha quedado tan sorprendido como yo mismo de que mi exploración de lo divino, después de todos estos años, haya girado finalmente de la negación al descubrimiento. Asimismo, me gustaría mencionar para finalizar otro ejemplo de estas indagaciones, como fue el modelo de Ian Barbell, físico y teólogo, quien escribió en su libro Fe y Ciencia de 4 estados para asumir esta relación. El primer modelo es el del conflicto, el segundo de independencia entre cada tema, el tercero de complementariedad para hacer ciencia y fe al mismo tiempo, y el cuarto, el conocimiento que yo elijo. Al final, la ciencia y la fe hacen parte de las conversaciones, saberes y existencia del individuo, que siempre está en una constante búsqueda por ir más allá de lo evidente. Acciones que comparten tanto la ciencia como la fe. La belleza de este mundo refleja la naturaleza del artista divino que la creó.
el resultado de los elementos, lo que alcanza a percibir el ojo, el gusto, el sufrimiento, ahí vemos la evidencia de la belleza. Es el fulgor de Dios en su creación y la suma de todas las cualidades. Atilano Rodríguez, teólogo español, dice: de la variedad de los seres creados y de las relaciones entre los mismos, deriva también la belleza del universo, que es un reflejo de la infinita belleza del Creador. La misma creación en su orden y armonía es manifestación y reflejo de la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Las apariencias externas no impresionan a Dios. Él se fija en la belleza interna, en la hermosura que procede del corazón. No da cabida a las preferencias y prejuicios culturales. Hacer sacrificios por el bien de los demás, eso es hermoso a los ojos de Dios. La creación nos enseña que cada ser humano es creado por amor, es capaz de conocerse libremente y entrar en comunión con otras personas. Dios nos manifiesta su perfección y bondad. El color, la armonía, el orden, la simetría, las ráfagas de color en el mundo, la explosión de colores rosa y naranja en los atardeceres, la naturaleza, la diversidad de colores en los pájaros. Observamos el amor de Dios por los colores y la multiplicidad de naturaleza que nos rodea y recrea nuestro ojo humano. En la revista Ciencia, Tecnología y Religión encontramos una reflexión bien interesante sobre espiritualidad oriental y física moderna. Al respecto, algunos autores y sus teorías. El físico norteamericano Capra, en su libro Tao de la Física, demostró las correspondencias entre las teorías de la física cuántica y las tradiciones místicas orientales. El científico Bert Mansfield descubre cómo el principio del vacío o sunyata, núcleo filosófico del budismo tibetano, está profundamente relacionado con la no localidad cuántica. Y tercero, el pensador budista japonés Dogen, y por consiguiente el budismo en general, consideran el paralelo entre sus filosofías y las teorías de la relatividad y física cuántica. Ambos planteamientos, espiritual budista y física moderna, parecen llegar al mismo punto en el sentido de que no aceptan una visión del mundo como un lugar lleno de verdades absolutas. Cada observador mide sus valores y propiedades de la realidad, que son diferentes de la que mide otro observador. Solo hay una realidad y por consiguiente una verdad, pero múltiples puntos de observación y en consecuencia múltiples vivencias o experiencias de esa misma verdad. Si la visión que poseen físicos y místicos orientales presentan ciertos paralelos, la espiritualidad y la ciencia pueden acercarse. Damos la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado Joshua, investigador espiritual. Investigación en el campo de la espiritualidad. El término, palabra y concepto de Dios ha sido demasiado manoseado a lo largo de la historia por las religiones y fanáticos, atribuyéndole capacidades y ostentaciones fuera de lugar e inapropiadas. Sirva de ejemplo el concepto de Dios premiador y castigador. Además también el querer enarbolarlo en las banderas de victorias bélicas organizadas, patrocinadas, auspiciadas y otorgadas por Dios. La realidad que existe más allá, dentro de nosotros, alrededor nuestro y formando todo lo que es, se le puede llamar mejor conciencia, conocimiento, vida o conciencia universal. De esta conciencia, mediante el Big Bang, tuvo lugar la creación a través de billones de años, considerándolo en tiempo humano,
aunque en realidad el tiempo no existe. La conciencia universal no tiene forma, aunque de ella surgió la forma como su expresión física. Es innombrable, ya que no existe ningún término que la defina completamente al no existir en nuestro lenguaje habitualmente conocido. Es eterna, siempre ha sido y será, aún antes y después de la creación. De esta afirmación se deduce la existencia, o mejor, la inexistencia del tiempo. Es omnipotente, sin límites, más allá de cualquier imaginación mental. Su base de fundamento y actuación es el amor. La forma de expresarse y manifestarse fue y es a través de la creación. El conocimiento de su existencia, aunque sea de una forma muy limitada, es recurrir a la meditación profunda, lejos de cualquier pensamiento, emoción y juicio, permitiendo que la conciencia pura se manifieste a sí misma. El estado que surge ahí es un reflejo tanto de lo que somos cada uno de nosotros como base fundamental, como lo que es la conciencia, conocimiento, vida o conciencia universal. Por tanto, nosotros somos una conciencia pura individualizada, sin forma, pero que posee un cuerpo físico como su manifestación visible. Este cuerpo está sujeto a las leyes de la existencia comunes en todos, siendo las más importantes el ego y el electromagnetismo. Ego con sus impulsos de adhesión-repulsión y electromagnetismo como causa-efecto.